con todos nosotros se ha peleado. Ok. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial desde Asunción, Paraguay. Estamos llevándoles todos los detalles de la Asamblea General número 54 de la Organización de Estados Americanos. Estoy acompañada por Juan Sebastián Chamorro, líder, opositor, excarcelado político, confiscado, desnacionalizado. Tristemente, esa es la forma en que presentamos a muchos nicaragüenses hoy en día. Juan Sebastián, bienvenido. Gracias por estar acá en el Centro de Medios Víctor Ticay, que hemos establecido para demandar justicia y la liberación de nuestro colega periodista. Muchísimas gracias, Jennifer, por la oportunidad de estar acá de Paraguay, denunciando todas estas violaciones que acabas de enumerar, no solamente desde el punto de vista de la persona, sino también desde el punto de vista del pueblo nicaragüense, sin que se nos olvide, evidentemente, los más de 141 presos y los más de 150 asesinados. Juan Sebastián, ¿qué expectativas tienen ustedes de esta Asamblea General de la OEA? Nicaragua ya salió de este organismo. Muchos se preguntan si realmente va a ser efectiva alguna resolución, considerando que no solo Nicaragua ya no está, sino que cuando estaba tampoco Ortega era muy diligente en cumplir estas resoluciones. Nicaragua no ha salido. El régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, es el que pretende salirse de la OEA y que la atención del hemisferio vaya hacia otro lado. Está logrando exactamente lo contrario. ¿A qué me refiero? Una resolución cerrada, en términos diplomáticos, una resolución cerrada significa cuando llegas a la Asamblea General que no es sujeto de discusión. O sea, la resolución salió como ya salió y eso es unánime de todos los países del hemisferio. Eso es un primer logro, un reconocimiento que hay que darle a todos los países que han contribuido a una resolución unánime en contra del régimen de Daniel Ortega, de tal manera de que el régimen fue el que se salió, pero la OEA sigue atendiendo el caso de Nicaragua. Sobre el tema de la resolución, aparte de todas las denuncias que se hacen en relación a los presos políticos, la violación de los derechos, las confiscaciones, desnacionalizaciones, etcétera, mandata a cada uno de los países miembros a hacer lo que ellos de manera independiente puedan hacer para resolver la situación de Nicaragua. Y ese elemento de la resolución es la que estamos tomando con más fuerza, porque ahora es un mandato suscrito por todos los países que están diciendo, mira, Argentina, Chile, Colombia, México, Costa Rica, hagan algo con relación al problema político de Nicaragua. ¿Qué es lo que puedan hacer? Bueno, dependiendo de lo que la política exterior de cada uno de los países determine. Pero ya en esta misión que estamos, un grupo bastante numeroso, más de 30 opositores nicaragüenses, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, ONGs, agrupaciones políticas, estamos llamando y teniendo reuniones previo a la asamblea con los delegados oficiales de estos países a decirles, mira, la resolución está diciendo esto y necesitamos que ustedes como países puedan hacer algo en lo que está en sus posibilidades, en lo que tu política exterior determine, hagan algo con Nicaragua. Puede ser el tema de liberación de presos políticos, puede ser el tema de justicia internacional, puede ser el tema migratorio, puede ser el tema que el país en sí pueda ir resolviendo para los nicaragüenses en su lucha por la democracia. Hay un sentimiento de desesperanza entre los nicaragüenses. Muchos nicaragüenses sienten que han pasado 6 años de la crisis, que la oposición de alguna manera no termina de plantearse verdaderamente el tema de la unidad y que cada vez la represión aumenta más, se transforma, se vuelve peor, copa todos los espacios. No hay un lugar o un espacio en Nicaragua donde no haya una expresión de represión estatal. ¿Qué están haciendo ustedes como oposición organizada políticamente para responder a las necesidades reales de los nicaragüenses que están dentro del país sufriendo en carne viva estas estrategias opresivas del régimen de Daniel Ortega? Bueno, en primer lugar, lo que se puede hacer dentro del país es tomando en consideración, Jennifer, los elevadísimos niveles de persecución que hay. Y el objetivo fundamental es no poner a más gente en riesgo
de ser apresado, de ser expulsado del país, etcétera. Eso es un elemento muy, muy importante. Desde el punto de vista de lo que estamos haciendo como oposición, este es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Más de 30 opositores, defensores de derechos humanos, ONGs, miembros de la sociedad civil, políticos, etcétera, estamos enviando un mensaje contundente y unificador a todos los embajadores. Primero, de que Nicaragua se ha declarado un estado rebelde del orden internacional, de que se ha violentado todas las convenciones internacionales y resoluciones de la OEA, las resoluciones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Universal, Naciones Unidas, de que existe una serie de recomendaciones del grupo de expertos que Nicaragua, el régimen, ha desoído. Eso es lo primerito que le estamos diciendo a ellos. Después que, en comparación con eso, se está aliando con lo peor de lo peor. Acabamos de ver, y ustedes lo cubrieron, la formalización de relaciones con el Talibán. Este es un estado terrorista que mata a mujeres por la forma de cómo andan vestidas. Y entonces, estos elementos nosotros los estamos elevando a este grupo de países voluntarios que se ha seguido conformando para trabajar por Nicaragua, pero a la Asamblea en general, de decirle, esto ya no es Nicaragua. Aquí hay una afectación al orden, a la seguridad interna del hemisferio occidental, porque están utilizando la migración como herramienta de ataque a Occidente. Eso es un discurso, un mensaje que todos estamos llevando. Y también el tema este último de la migración, de cómo en Nicaragua se está aprovechando de una manera inmoral sobre personas que tratan de buscar un nuevo rumbo en sus vidas, migrar hacia Estados Unidos y de explotarlos, exprimirles económicamente para fines políticos. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá y, de nuevo, todas las reuniones que hemos tenido son como nicaragüenses, sin distingo. Obviamente, a la hora de presentarse, uno se presenta de la organización a la que pertenece, pero hemos estado, en la medida de las posibilidades que permiten cada una de las agendas, estar todos los nicaragüenses juntos y tener diálogos con los embajadores juntos, porque ese mensaje es muy poderoso, es muy contundente, y eso es, creo yo, acción o unidad en la acción. ¿Qué podemos hacer las distintas organizaciones para poder, el tema de los presos políticos, 141 es obviamente un tema que también traemos, y la justicia internacional? El día de hoy está tocando hablar en representación de Nicaragua sobre el tema de la persecución de la dictadura a los organismos de sociedad civil. Responderle a más de 150 organizaciones de sociedad civil de todo el continente de lo que está pasando en Nicaragua con relación a la eliminación de más de 4.000, 5.000, ya perdimos hasta la cuenta de cuántas ONGs están eliminando, que las eliminan todos los viernes, salen 15, 16 ONGs eliminadas, para que las distintas organizaciones de la sociedad civil vean de que esta es una práctica que no solamente de Nicaragua, ocurre también en Venezuela, viene desde Rusia, y que es importante que los estados que están promoviendo este diálogo, y sobre todo en el contexto en que en Nicaragua ya el régimen no va a estar presente, es la sociedad civil la que va a ocupar, por así decirlo, no lo podemos ocupar el asiento en la Asamblea General o en el Consejo Permanente, eso es lo que corresponde a los estados, pero estar nosotros en este diálogo permanente, poniendo a Nicaragua en la palestra. Entonces, si Ortega pensaba de que en la OEA se iban a desentender, está totalmente equivocado, y está pasando precisamente lo opuesto. Una resolución unánime de todos los países y una delegación nicaragüense que viene a decir, aquí está Nicaragua, estos son los derechos que están violentando, la confiscación, el excarcelamiento. Todos los que estamos acá en esta misión tenemos por lo menos 1, 2, hasta, en mi caso, 20 de los 30 derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces estamos haciendo este mensaje de decirle, imagínense ustedes, señores representantes, si han perdido su nacionalidad, si no puede regresar a su país, si le han confiscado sus bienes, si ha estado preso más de 2 años, si no se le puede emitir un pasaporte, que pierde la nacionalidad, que pierde los registros académicos, están los estudiantes acá con nosotros. Entonces todo esto es muy importante, llevar esta narrativa desde distintas perspectivas, pero con el mismo mensaje, que Nicaragua es una enorme cárcel.
Hay un asunto que está preocupando a mucha gente, pero también a muchos estados ya. Usted ya mencionaba parte de eso, las relaciones que se están fortaleciendo con países que han sido por muchísimos años autoritarios, pero también considerados un peligro o un riesgo a la seguridad de Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo. ¿Qué perspectivas tiene usted de estas relaciones con Nicaragua? ¿Qué podría hacer el gobierno de Estados Unidos de aquí a un tiempo, considerando no solo estas relaciones, sino también cómo Ortega está usando la migración ilegal, que ya raya en trata de personas, para presionar al gobierno de Estados Unidos, llevándole más migración, al mismo tiempo enriqueciéndose? Es un asunto de doble vía lo que está haciendo Daniel Ortega. Bueno, yo siempre he creído de que esta agresividad de Ortega, expresada en la utilización de la migración como una arma en contra de Occidente, porque aquí no es solamente en contra de Estados Unidos, es contra de Occidente, responde precisamente a el rechazo internacional de este tipo. La OEA, de Naciones Unidas, a través del grupo de expertos, los distintos países y las sanciones. Entonces yo siento de que Ortega está diciendo: aquí yo voy a contraatacar este ataque de Occidente enviándoles a estos migrantes. Y el problema de esa mentalidad es de que está poniendo en serio riesgo la seguridad del país. De 6 millones de nicaragüenses que actualmente viven en esa enorme cárcel están siendo víctimas de un proyecto totalitario que trata de meterse, de colarse en este conflicto geopolítico mundial como nadie lo está haciendo. O sea, los cubanos no están deliberadamente mandando, ahí están ellos como escala, los venezolanos también están ayudando, pero Ortega lo está haciendo abiertamente y está diciendo: han pasado por aquí 800.000 personas, casi el 10% de las personas que entran a Estados Unidos. Aquí lo que te está diciendo es que yo soy el enemigo de ustedes me quieren afectar con estas sanciones, yo les voy a contrarrestar. Y está poniendo en peligro la seguridad hemisférica. Por eso es de que la delegación de Estados Unidos anuncia que entre sus prioridades está Haití y Nicaragua. ¿Pero por qué lo está haciendo si la crisis ya lleva 6 años? Bueno, por lo que está pasando en estos últimos meses con relación a este tema en particular que se llama la migración. Pero ¿en qué podría desembocar este tema? ¿Cuál podría ser la respuesta de Estados Unidos? Porque el tema migratorio es uno de los más sensibles para ese país. Bueno, curiosamente, viste cómo reaccionó Estados Unidos con dos sanciones relativamente rápidas. La reacción estoy hablando de las aerolíneas, la más reciente fue ya directamente al único ejecutivo que tenía, porque solo había una línea aérea que estaba operando, que era esta de Libia. Pero de tal manera de que esto ya es una reacción que se dio y yo no me sorprendería ver más reacciones sobre este tema en particular. Nosotros que estamos en comunicación con los distintos gobiernos de Occidente, de Europa, Estados Unidos, están viendo esto con muchísima preocupación, en un contexto además que ya no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo están diciendo medios de reconocida importancia a nivel mundial como Reuters, como El País y distintos otros medios que están haciendo análisis de investigación de lo que está pasando. Si eso se le asocia, Jennifer, la detención de 8 individuos que vinieron de Kazajstán, de donde más o menos se vienen originando estos vuelos que pasan por Libia y después a Nicaragua, esto hace llegar a la conclusión de que este puente aéreo puede estar trasladando gente que va más allá de solamente la migración económica, sino que también puede darse de que estén utilizando este puente aéreo para eh, infiltrar elementos terroristas dentro de Estados Unidos, y eso es peligrosísimo, obviamente. Una última pregunta. ¿Qué expectativas tiene usted como líder de la oposición en relación al final de Ortega? ¿Qué es lo que mira que podría acabar a Daniel Ortega? La oposición, desafortunadamente, desde el exilio la tiene más difícil, y con todas estas diferencias que han surgido, pues también es más difícil, ¿no? ¿Qué cree usted que puede hacer que Daniel Ortega finalmente deje el poder y vuelva al rumbo democrático? Eso no va a ocurrir en su vida. Yo creo de que él el día 25 de febrero, cuando perdió las elecciones contra doña Violeta en 1990, juró volver al poder y no entregarlo en su vida. Yo creo de que su plan en este momento es morir ahí donde está, en el poder,
Así que no veo una solución que diga, bueno, ya me volví democrático, aquí voy a firmar y mi renuncia me voy a ir a chinear a mis nietos. Eso no creo que vaya a ocurrir. No está en la lógica de él y ha demostrado todo lo contrario. Yo creo de que la naturaleza va a hacer su trabajo, pero no tenemos que esperar a la biología que haga ese trabajo. Tenemos nosotros como opositores continuar haciendo lo que estamos haciendo, ejerciendo esta presión internacional en todos los foros posibles. Estamos aquí en Paraguay precisamente para ejercer esta presión y vamos a seguir visitando ahora otros países del área para ejercer presión ya directa de manera bilateral. Y a tu segunda parte de la pregunta, ¿qué puede hacer la oposición? Es fortalecer la democracia desde ya. Fortalecer la democracia significa el respeto a los pensamientos diferentes que puedan haber en distintos individuos y de distintos tipos de generaciones, un diálogo respetuoso donde las diferencias puedan evacuarse de una manera democrática, porque creo yo de que tenemos que dar precisamente ese ejemplo. Si nosotros nos llamamos demócratas y Nicaragua no ha sido el mejor ejemplo en los últimos 130 años, hemos tenido 90 de dictadura. Tenemos que dar el ejemplo desde este mismo momento de cómo ejercer la democracia aún en el exilio, aún sin que se haya establecido la democracia plena en Nicaragua, y eso pasa por el respeto, la tolerancia, el debate de ideas sanas para que la gente pueda ir viendo efectivamente cómo luciría una democracia, una Nicaragua democrática. ¿Tienen ustedes un plan como oposición, un plan concreto de qué van a hacer cuando Daniel Ortega muera y cómo se estarían preparando ustedes para ese hecho? Hay varios elementos que Porque son... es un escenario que planteó Humberto Ortega también. Yo creo Sí, que si él lo planteó y es algo que se ha estado debatiendo en algún momento. Ortega tiene 78 o 8 años. 79 años, va a cumplir pronto. Sí, bueno, primero creo que hay que enfatizar las cosas que nos unen. Nos unen el compromiso a la no reelección, nos une el compromiso a la independencia plena de poderes, de que aquí exista un ejecutivo, un legislativo y un judicial que trabaje de manera coordinada pero independiente, una administración de la justicia que sea imparcial, que sea segura, que lleve a los perpetradores de delitos a a la cárcel sin impunidad. Ese es otro elemento que tenemos en común. El tema también de la no politización de los bienes del Estado. Tenemos la transparencia como un principio general de gobernanza. Tenemos una serie de principios y valores que nos identifica a todos los opositores, que debe ser la base, independientemente de dónde estamos, de qué agrupación pertenecemos, que podamos girar alrededor de estos puntos que solo he mencionado, he esbozado algunos de ellos, para que se convierta en el plan de gobierno, el plan de nación de la futura Nicaragua. Y ese es el momento para acordar este tipo de cosas, es ya, porque cuando los cambios se generan, Jennifer, cada quien empieza a jalar agua a su molino. Así es la naturaleza de la política, nos guste o no nos guste. Entonces tiene que, como pasó en la Unión Nacional Opositora en 1990, llegar con un acuerdo escrito en sangre, escrito en piedra, en la cual estos principios nadie pueda moverse. Nadie puede decir, no, es que ahora hay que hacer una amnistía para dar impunidad y que las familias no puedan tener justicia, o que la reelección mejor hablemosla. O que vaya en contra de la independencia de poderes. Si nosotros logramos tener ese conjunto de ideas firmadas como compromiso, como cuando en febrero del 2021 los precandidatos firmamos y dijimos, va a ir un precandidato va a ir un candidato o una candidata única a esta contienda de noviembre del 2021, si logramos recrear, ya no entre individuos, sino entre individuos, organizaciones, agrupaciones, exilio, diáspora, partidos políticos sin personería jurídica, etcétera, si logramos llegar a estos acuerdos, estamos creando la base de una nueva Nicaragua. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por la entrevista. Gracias a ustedes por su sintonía. Siga con más de esta cobertura especial desde Asunción, Paraguay. Más de 12 medios independientes del país unidos para vencer la censura.